Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Cerramos el año con grandes noticias que queremos compartir con todos vosotros. En las últimas semanas, Iberaval ha reforzado su apoyo al tejido empresarial con un importante acuerdo firmado con la Diputación de Ávila, impulsando nuevas oportunidades para las pymes y los autónomos de esa provincia. Además, ya está operativa nuestra nueva oficina en Madrid, situada en la calle Julián Besteiro, a tan solo 8 minutos caminando del Estadio Santiago Bernabéu. Este espacio supone un paso más para estar cerca de quienes más nos necesitan. En este episodio contaremos con dos invitados de excepción. Iván Pachi, referente nacional en el mundo del podcasting, que nos hablará de cómo este medio puede ser una herramienta estratégica para las empresas, y Pilar Rodríguez, presidenta de la cooperativa Por7, quien compartirá su experiencia al frente de un proyecto que combina inclusión social y economía circular. No olvidéis suscribiros a Compromiso Iberaval en vuestra plataforma de streaming favorita para no perderos este y otros contenidos que ayudan a impulsar vuestros proyectos. Dadle al botón seguir y acompañarnos en este viaje hacia la innovación y el emprendimiento. Soy Chema Sánchez y esto es Compromiso Iberaval. Compromiso Iberaval. Hoy en Compromiso Iberaval nos acompaña un verdadero referente del universo del podcasting, Iván Pachi, locutor y profesor. Iván ha colaborado con grandes empresas como Iberdrola, Amazon o CaixaBank, creando espacios sonoros que han marcado tendencia. Su experiencia incluye proyectos premiados como Beus, Historias mestizas que suenan en el mundo, y es autor del libro Objetivo Podcast. Conversaremos con él sobre innovación, sobre storytelling, sobre el futuro del audio como herramienta de comunicación estratégica y también sobre las aplicaciones del podcast en la empresa. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Pues muy bien, Chema. La verdad que con ganas. Vamos a ver qué me preguntas, qué me sacas. Lo primero, muy agradecido de tenerte aquí. Ya he dicho que tú eres un maestro en esto, entonces espero que no haya muchos fallos, también te digo, pero sobre todo yo quiero agradecerte el tiempo que siempre es muy valioso, ¿no? Y además, hoy que estamos grabando el lunes, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, rompiendo un poco el hielo, existe un estudio en la Universidad de Nebrija, que además comentábamos antes de empezar esta entrevista, comanda en este apartado un tipo que fue profesor mío en la Pontificia de Salamanca, Luis Mi Pedrero, que se titula ¿Cómo suenan los podcasts en España? ¿Cómo suenan, Iván? ¿Cómo suenan los podcasts? No suenan muy bien por lo general. Es decir, tenemos mucho podcast y tenemos mucha calidad, pero sigue habiendo mucho camino que recorrer. Se habla de que ya está todo hecho, bueno, hay muchísimos podcasts, queda mucho camino por recorrer, muchísimo. Cuéntanos, Iván, por entrar en arena, ¿qué es lo que te llevó a especializarte en este ámbito, en el ámbito del podcast? La pasión, es que a mí siempre me ha encantado y yo no podía trabajar en una radio, yo había estudiado periodismo. Entonces era muy difícil de traer una radio. Sin embargo, sí que colaboraba con una radio comunitaria aquí en Madrid hace, yo tendría 18 años, 17 años, y me apasionaba y me encantaba. Entonces, al final pues si no me dejas unirme a tu fiesta de la radio, pues yo voy a hacerlo, es decir, contigo o sin ti, ¿no? Entonces, al final me busqué las mañas y apareció el podcast que tampoco sabía yo lo que era un podcast en ese momento, por supuesto, porque yo quería hacer radio. Y de ahí fue derivando todo poco a poco, la influencia de los Estados Unidos, luego también por otro lado, por mi parte, estudiar marketing digital, marketing online, gestión de redes sociales, nuevos modelos de comunicación, y aunque no había estudiado de eso, pero me encantaba. Y fue cuando empecé a especializarme en podcast, en crear como un universo alrededor de un proyecto y que fue un proyecto de comunicación donde el podcast fuera el núcleo, pero luego alrededor hubiera también redes sociales, newsletter, blog, etc. ¿En qué momento estás? Quiero decir, ya tienes ese ecosistema, vamos a llamarlo así, en el cual estás uniendo podcasting con marketing digital, con comunicación como tal. ¿Qué ofrece ahora mismo Iván Pachi a quien llama a su puerta?
Principalmente ahorro de tiempo. Claro. Las empresas o incluso particulares o influencers tienen algo que contar y están especializados en alguna temática, pero solamente saben de eso y además su tiempo también es muy valioso. Por lo tanto, si tienen que centrarse en cómo lo voy a contar, qué necesito para contarlo, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a promocionar, es decir, todo lo que engloba alrededor el podcast, es donde yo les doy las soluciones para que ellos no tengan que dedicarle un tiempo que encima van a dedicarle mucho más porque no lo conocen y por otro lado se van a equivocar, como es completamente normal, porque es muy fácil equivocarte cuando este ecosistema es tan amplio, porque es un canal de comunicación que deriva y requiere también del resto de canales de comunicación. Entonces, cuando eres una nutricionista, por ejemplo, dedícate a seguir haciendo planes de nutrición para tus clientes y yo me encargaré de que tu herramienta de comunicación y tu medio de comunicación, que es el podcast, funcione. ¿Y por qué una empresa tiene que apostar por el podcast? Es decir, más allá de esto que tú estás diciendo del ahorro de tiempo, voy a ver a la esencia. Es decir, toda una empresa le guías, oye, pues mira, yo haría este tipo de podcast o este otro. O a lo mejor tienes que llamar a tus clientes que cuenten cómo las tratas. O contar una historia sobre, yo que sé, una empresa metalúrgica, cómo se hace un barco con acceso, no sé, ¿cómo lo asientas? Quiero decir. Básicamente desde un punto de vista creativo, porque es muy común esto de los errores, ¿no? Casi todo el mundo le puede llegar a interesar hacer un podcast y relativamente es sencillo, pero lo que busco, lo que intento es que destaques. Es decir, si haces lo mismo que se le ocurriría a cualquier persona, no vas a destacar, porque ahora mismo tienes a chavales de 17, 16 años haciendo cosas increíblemente buenas técnicamente. Lo que pasa es que ellos no tienen el conocimiento acerca de las temáticas, es decir, no tienen una experiencia para hablar acerca de ni inversiones ni cualquier otra temática, pero técnicamente son muy buenos. Entonces es adoptar, darles a las empresas, o yo digo, a cualquier persona que se pueda acercar a que saquemos o hagamos un podcast de aquellos aspectos creativos que te hagan diferenciarte, porque eso es lo que te va a permitir destacar y que tu herramienta de comunicación o tu nuevo medio de comunicación, que es el podcast, funcione. Porque las redes sociales están bien, no todo el mundo le funcionan, los blogs, las newsletters, hay muchas cosas, ¿no? Pero el podcast es el único, entre comillas, que le estás hablando directamente al oído a tu potencial cliente o a personas que puedan estar interesadas en tu contenido, y además no es un medio caro, o sea, no es un medio excesivamente caro y sin embargo sí que te genera un poder de atracción y de confianza que ningún otro medio te lo da. Posiblemente los números, las escuchas, las descargas a nivel de estadística, los KPI y todo esto no sean tan altos como en redes sociales, no sean tan altos, por ejemplo, como en YouTube. Pero también vemos que la retención supera con creces a cualquiera de estos canales. En redes sociales la gente hace un scroll continuamente con el teléfono móvil, estás pasando, incluso estás gastándote dinero en paid para aparecer en redes sociales y venga dinero para estar ahí posicionado. Y la retención en YouTube normalmente suele ser baja si no es aquello que es un tutorial, un consejito de no sé qué, etcétera, o gente que ya tiene mucho tiempo. Y sin embargo en el podcast, para una empresa, si consigue tener 100 escuchas o 200 o 300 escuchas de personas con una retención del 80 o el 90%, donde hay 100 personas que te han estado aguantando una chapa de tu rollo durante 20 minutos, hay que valorarle. Porque cuando hacemos esto, tú te sales aquí en Madrid, te bajas al metro, un artista musical y no congrega alrededor a más de 10 personas. Esta es la ventaja que tiene el podcast, que te pueden escuchar desde cualquier punto de la geografía y están contigo 20 minutos, media hora escuchándote porque les interesas. Si no, se cogen y se piran. Iván, has hablado de una palabra que para mí es muy importante y que se suele asociar, aunque haya quien no lo asocia tal, a los medios de comunicación tradicionales, la confianza. Y luego hay otra cuestión que no sé cómo lo veas tú, pero se está volviendo en cierta manera a esa
vertiente, yo diría que multisecular, de el juglar que canta, que cuenta, la persona que cuenta historias, porque vivimos tan a la carrera que ya no solo te diría aquí en Madrid, que estamos en Madrid ahora mismo, que no, la gente incluso vive en los pueblos, cada vez va más acelerada. Es decir, un buen relato, una buena historia, un buen podcast sobre las vivencias de una empresa o cómo ayuda a cierta gente a lo que sea. Es un gancho, quiero decir, confianza, historias. Sí, no es lo más importante. Esa es la metodología que se está tomando aquí en España, que es alrededor del branding. En Estados Unidos tiran más al corporativo. Y supongo que también será un tema cultural. En Estados Unidos no se cortan en absoluto ni en hablar de dinero, ni en decirte, bueno, yo hago este servicio, si te interesa hablamos. Aquí estamos mareando la perdiz, cogemos y, bueno, tenemos una empresa de seguros y resulta que estamos patrocinando un evento de patinaje sobre hielo, no tengo ni idea. O sea, se hacen cosas de branding a veces un poco, vamos a patrocinar una entrega, una firma de libros. No hay tanta relación. Estados Unidos van más al grano, van mucho más al grano. Entonces aquí, claro, funcionamos mucho con el storytelling, la narrativa, es casi como que a veces yo tengo la percepción como que tratamos a la gente un poco por tontos, ¿no? Es decir, está muy bien posicionarnos alrededor pero que no sé el motivo por el cual nos da miedo decir, bueno, pues si yo me dedico a las finanzas, voy a destacar como el máximo exponente en las finanzas. Y esto lo hacen las empresas o las pymes a partir de X empleados. A mí como autónomo, como cualquiera de los empresarios que somos 1, 2, 3 personas, hablamos de nuestro libro. Porque si yo tengo que patrocinar, imagínate, pues una poda de árboles o que vamos a plantar árboles a no sé ¿dónde está el branding? No. El branding pasa en que tú eres un experto, como te decía, en psicología, eres un abogado, derecho, en fiscal, un gestor, te posicionas como que eres un gran gestor. Entonces, fíjate la diferencia que hay entre los empresarios unipersonales y las grandes empresas, que a veces se ven cosas muy raras. Pero es cierto que, por otro lado, también me parece muy positivo el hecho de que las empresas apuesten por temas culturales, es decir, donde se puedan posicionar con un aspecto cultural. Pero creo que hay veces que se les va demasiado hacia cosas que no es muy difícil de decir, vale, pues te asocio, como marca, como empresa, te asocio a esto, porque no, es que muchas veces no hay ningún tipo de similitud entre ambas cosas. Iván, lo dijimos un poco a un público general. Sí. Vamos a tratar de explicarles lo que es el branded podcast, que has hablado tú de él, y no sé si quieres comentar algún género más que tú toques o que seas especialista, ¿no? Pues que con el branded podcast, quizás por hacerte un ejemplo, ¿no? Para bajarlo un poco más a tierra. Con el branding, vamos a poner el ejemplo de una nutricionista, ¿no? Por mantener esto. Un podcast corporativo sería la nutricionista dándote consejos, recomendaciones, hablando con clientes, por ejemplo, con otros nutricionistas acerca de la nutrición. Directo. Y un branded sería en el cual a lo mejor la nutricionista habla con un guionista o una guionista, etcétera, y crean a lo mejor un cuento para hablar de cómo una persona pues ha mejorado su vida cambiando la nutrición y bueno, pues su vida ahora mismo es maravillosa, increíble, ha conseguido todos los éxitos de su vida gracias a la nutrición, o crea una ficción sonora para ver el recorrido de una artista súper famosa a nivel mundial que cuando era niña era gordita y todo el mundo le hacía bullying, etcétera, pero luego llegó la nutrición a su vida y con esa nutrición ha empezado a alcanzar el éxito. Eso sería el branding, donde digamos que maquillamos y creamos una historia alrededor de una temática. Y el corporativo sería directamente, oye, pues mira, soy nutricionista, sí, te voy a ayudar a que adelgaces o que tengas una mejor vida o que tu problema de diabetes o que sepas comer mejor, lo que sea, ¿no? Esas son las dos grandes diferencias como para bajarlo muy a tierra con ejemplos muy, muy, muy prácticos. Has dicho que tú también has tocado los palos del marketing digital, de las redes sociales. Siempre se dice que en las redes sociales no hay que estar en todas, sino que hay que estar bien. Sí. En este apartado, en el apartado de los podcasts,
Yo no sé si tú has tenido que decir a alguna empresa, pues mira, es que con lo que tú vendes o lo que tú haces no puedes tener un podcast, no tiene ningún sentido. No sé si te ocurre. Sí, porque es verdad que hay gente que tiene, se acercan, ¿crees que podríamos hacer nosotros un podcast? Quizás antes a mí me pasaba de que veía menos oportunidades para algunas empresas, pero sí me pasó con una funeraria, que ellos querían hacer un podcast y a lo mejor el error está en mí, es decir, que no supe, digamos, vislumbrar, ¿no?, cómo hacer un podcast para una funeraria, pero porque me parecía muy difícil. Y entonces le dije yo, ni siquiera veo de qué manera podréis hacer o cómo gestionar incluso vuestras redes sociales. O sea, me resulta complicado porque sois una funeraria. Entonces, al final, el perfil no creo que la mayoría de las personas, cuando nos fallece algún familiar o tal, casi se lo dejas todo al seguro. Es decir, a ti te da igual la caja pino, en la mayoría de los casos, o el ramo de flores. Entonces, como funeraria, quizás lo que tienes que hacer es que la gente esté contenta, pero al nivel de los tanatorios, que cuides a ese sector, ¿no?, de los empresarios que gestionan esto, pero a los usuarios, y el podcast en este caso llega muy directo al usuario. Y luego con otra empresa que también se dedicaba y se dedica a la floristería, pues me pasó exactamente igual. Me parece que son elementos, el de la funeraria no, pero en el caso de la floristería me parece un elemento tan visual, que más allá del hecho de, podemos hablar, ¿verdad?, de plantas ornamentales y de los cuidados de las flores, etcétera, pero como floristería lo que quieres es vender flores. Y la mayoría de las personas que van a comprar flores saben que esas flores tienen una caducidad temprana, con lo cual vas a hacer un regalo y quieres un buen buquet o algo. Pero tanto como para ponerte a hablar en podcast 20 minutos de flores, a mí me parecía complicado. Le dije, creo que no. Es decir, yo o lo hago, lo cobro, todo, pero yo no voy a estar a gusto porque no le encuentro salida. Y sin embargo tenéis unas oportunidades para hacer vídeos, por ejemplo, para YouTube, para Instagram, para TikTok, que eso sí es vuestro medio. Pero el podcast es en audio. No sé si a la hora de afrontar un podcast, tú eres un profesional que produce, que incluso locuta, que hace de cabo a rabo un podcast. Yo no sé si, creo que tengo la respuesta, pero quiero escucharla de ti. No sé si todo el mundo puede hacer un podcast, no por el contenido que tiene, sino por sus capacidades. Y luego, si tú nos puedes brindar 2-3 ejemplos de que en el caso de que alguien se lance a hacer un podcast, ¿qué le podrías decir? De medios técnicos, no sé. Sí, creo que cualquier persona puede hacer un podcast, y es más, creo que para mucha gente de manera independiente, individual, si lo hacen sin unas pretensiones económicas, les puede venir muy bien. Conozco un caso muy particular que lo empezó a hacer por un aspecto psicológico. No voy a decir su nombre, pero es un compañero que vive en Baracaldo. Él estaba en un partido político de Baracaldo, además años 90, con ETA, etcétera. Bueno, llega a los años 2000, él se desvincula de todo aquello, se casa, etcétera. Entra a trabajar en un ayuntamiento de allí de Euskadi, y pasados los años, cuando su hijo es más o menos 6 años, 7 años, se divorcia. Entonces se queda en una localidad que no es tampoco la suya, pero no se puede mover porque está divorciado, con un hijo, etcétera, y tampoco tiene muchas amistades porque, claro, a él le conocen, pero él no se fía mucho de la gente. Entonces se ve solo, completamente solo, y el podcast es el que le permite decir, yo cada día contaba sus cosas. Empezaba a hablar en el podcast y contaba sus historias, pero a nivel de, que he cogido una tarjeta en el banco, mando una nueva tarjeta y fíjate, ahora tengo estas comisiones, estoy negociando con él. O sea, su día a día. Y eso le permitió a él salir del bache psicológico porque no tenía nadie con quien hablar. Entonces, la pretensión es muy, muy, muy personal. Entonces, sí que creo que cualquier persona realmente, siempre y cuando tenga algo que contar. Y luego los medios técnicos. Yo soy súper partidario de que la gente se lance y ya luego podrá perfeccionarlo si quiere, porque si no vas a incurrir en una serie de gastos en compra de material que ni siquiera sabes qué comprar. Es decir, si no te apetece, más allá de leer un blog o
ver a cualquiera de los que nos dedicamos a esto, interesarte y te da igual todo, pues oye, tírate adelante, comprar el material, pero te vas a equivocar porque es muy fácil equivocarte en comprar material cuando no tienes ese conocimiento. No es comprar un coche que vas y si vas por tu cuenta, pues no te vas a enterar, alguien te tiene que aconsejar. Pero la gente lo puede empezar, vamos, sin ningún problema. Y es que a la gente siempre le ha animado a que lo haga. Y además hay por ahí historias que son súper bonitas de gente que empezó con medios, pues eso, con el teléfono móvil. Uno de ellos, de los más conocidos a nivel nacional, es Joan Boluda, que sus primeros podcasts, año 2015, era con los auriculares del iPhone. ¿Por qué? Porque él tenía unos conocimientos muy importantes de marketing online, pero no tenía conocimientos técnicos de audio. Digo, pues bueno, pues yo empiezo con los auriculares estos. Pero como él, muchísima gente. Mi compañero Alex Fidalgo empezó también a hacer las entrevistas. Hoy es uno de los podcasts más famosos a nivel nacional e internacional, y él empezó a hacer sus podcasts porque no tenía trabajo. No podía ir a trabajar. Ya había estado por aquí, por las radios nacionales, Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con programas muy top, como colaborador, etcétera, la televisión de Galicia, pero estaba a una edad que dice, estoy ganando 800 euros y me tengo que volver a Galicia a trabajar en cualquier bar o en un almacén porque es que no me da para vivir. Dijo, voy a empezar a hacer entrevistas y a ver si alguien me llama para trabajar en la radio otra vez. Y a día de hoy es uno de los máximos, pero ¿tenía conocimientos de audio? No, pero él quería hacer entrevistas y con los teléfonos y así. Oye, vamos a ir permíteme una presión, de lo más pequeño, que es, digamos, de un particular que se lanza a crear un podcast, a empresas grandes, que tú has trabajado con alguna, que decía al principio. Cuéntame cómo es eso, porque al final también supongo que no deja de ser una aventura, y yo siempre digo aquello de no sé si estará bien visto, pero de la teoría de la democracia, y es que cuantas más voces intervienen en un asunto, más se alargan el tiempo, más que implica, más hay que darle otro toque, darle una vuelta. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, con las empresas se hace muy complicado porque, al menos en mi caso, todas las que, o sea, como grandes compañías multinacionales, etcétera, vienen con una idea, quieren hacer un podcast, ya han estado posiblemente viendo por ahí muchos vídeos, fotos, quieren hacer un podcast parecido al de no sé quién, que eso es lo peor, porque vienen con una idea súper preconcebida de que es que nos queremos parecer a tal ya. Bueno, pero díselo tú a tu director, al CEO, que resulta que eres una gran entidad financiera y me estás diciendo que te quieres parecer a tu gran competencia. No, ya vamos mal. Y luego es verdad que lo que dices tú, como participa mucha gente en las decisiones y no todo el mundo, o la mayoría, quiere hacerlo porque es lo que hace todo el mundo, pero sin riesgo. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo buen sueldo y me voy a por ahí, me parece completamente normal. Y aquí no hace falta asumir riesgos. En verdad, el podcast tampoco es necesaria inventar la pólvora, pero sí requiere de que tengas un mínimo de creatividad, un mínimo de impulso, de ganas de hacerlo. Por lo tanto, lo más difícil con ellos es aterrizarles una idea que realmente sea atractiva para el oyente, no atractiva para ellos, para decir al jefe o a quien sea, pues mira, hemos hecho un podcast. No, vamos a hacer algo atractivo, algo de lo que te sientas orgulloso y algo de lo que después la gente te reconozca pasados los meses y los años, que es lo que no comprenden prácticamente nadie, que el podcast te dicen, queremos hacer 6 episodios y 1 al mes. Y es como, no va a funcionar. Esto no funciona así, no podemos hacer un podcast mensual y encima gastarte una cantidad ingente de dinero para que, como lo vas a hacer mensual, cubrir cuando no vas a publicar con paladas de dinero para la promoción, porque tampoco te funciona, es tirar dinero a una hoguera. Entonces, esa parte de pedagogía es la que tenemos que trabajar, pues, con las grandes multinacionales, porque les cuesta mucho, que es mejor ir haciendo una recurrencia mayor, ir analizando los KPIs de por dónde sí, por dónde no, y para después decidir dónde se mete el dinero, y ellos lo hacen completamente al revés, porque además las agencias de medios y de publicidad es lo que les han vendido toda la vida, y me parece que ellos tienen su negocio, que es, vamos a sacar una campaña de no sé qué y vamos a empapelar Madrid de carteles.
y vamos a hacer no sé cuántas publicaciones en radio y en televisión, y la agencia de medios, todos sabemos, se llevan un 30, un 40%, a más paladas de dinero, más porcentaje para ellos. ¿Siempre es efectivo? No. Y con el podcast mucho menos. Y las agencias de medios no están vendiendo los podcasts porque saben que de ahí no pueden sacar tajada. Entonces, como no pueden sacar tajada de su 40%, su 50% de a veces que le meten a esto, claro, pues nosotros los podcasters para ellos somos como nada. Los podcasts, y al final, ¿qué es lo que hacen? Contratar promociones y publicidad con Spotify o con estas empresas para meterle paladas de dinero. Porque tú a Spotify le dices, mira, quiero meter 20.000 euros. Y por 20.000 euros te estás asegurando aproximadamente, yo te diría que en torno a los 14, entre 14 y 20 y pico millones de impactos. Entonces, pero que no te van a ser efectivos. Y es que ya lo tenemos súper comprobado, pero la agencia de medios, ¿qué vende eso? En relación con esto, entiendo que siempre se habla, o siempre no sé que se habla de del ley de Pareto, es 20-80, ¿no? 20 tiempo dedicado a producir contenido, 80% a difundirlo. No sé si en este caso, a lo mejor a través de las plataformas, como tú dices, y cheque en mano, la pasta por delante, para adelante, ¿no? Tiene algo de relevancia, es decir, depende con quién hables, ¿no? Esto también es como todo, depende de la visión de cada uno. Y luego te voy a preguntar, entiendo que tú lo que haces lo difundes en todas las plataformas, que al final es una manera de llegar. Pero yo te preguntaba hace unas semanas por esas, no sé si dificultades o maniobras que hacen ciertas plataformas para tener aún más el control, ¿no? De hecho, entiendo que con Spotify trabajas habitualmente. Spotify que ha cambiado de nombre además, primero era Anchor, ahora tiene otro nombre, entre medias estaba en Spotify for Podcasters, cada vez va dejando menos datos abiertos, digamos, al público. Entonces, la parte de la promoción entiendo que es relevante, a pesar de que tiene costes y de que no todo el mundo la va a poder hacer y de que hay quien la hace y tira el dinero, como tú dices. Y luego esa otra parte del acceso a los medios de difusión, entendiendo medios de difusión en este caso por esas plataformas, que es la manera en la que la mayoría de la gente llega, si no es a través de YouTube, que también es otra fórmula. Me ha ido un poco larga, perdona. No, pero o sea, realmente con estas empresas, como dices tú, Spotify, etcétera, todas nos ayudan muchísimo a la visibilidad. Es verdad que hay intereses internos que los vas viendo por dónde van y que no son beneficiosos para nosotros. Ahora Spotify ha vuelto a cambiar de nombre y ahora se llama Spotify for Creators, ya no es Spotify for Podcaster, porque al final es como un juego, es como el ajedrez. Spotify, su competidor es YouTube. Y como YouTube mete música, pues Spotify mete audio. Perdón, Spotify mete vídeo. Y siempre que lo vemos y pasan a lo mejor 6 meses, dices, lo hicieron por esto. Y los que estamos ahí todo el día viendo qué es lo que hacen, dices, es que la próxima jugada va a ser por aquí. Y todos se compiten entre todos. Spotify ahora en Europa ha lanzado los audiolibros. Y lo lanzó en Estados Unidos, lo ha lanzado en Europa hace unas cuantas semanas. Y vendrá a España en breve. ¿Para qué? Para quitarle cuota de mercado a Amazon, que es la gran competidora en ese sector, para ellos convertirse, por supuesto, en la gran plataforma de audio a nivel mundial. Y es súper, vamos, está genial. O sea, y cuantas más vengan así, mejor. Pero es verdad que a nosotros los creadores, al final, te usan. Y tú les usas a ellos, pero ellos te usan más a ti que nosotros a ellos. Eso está claro. Y luego la gente descarta mucho las otras plataformas, por ejemplo, como iVoox, etcétera, que sí que siempre han estado apoyando más a los creadores y besan muchos. El otro día, un podcast que lo hacen en YouTube va relacionado con el ciclismo, pero a nivel de mountain bike también, etcétera. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero estuve un poco estudiando. Y ellos el chico está muy enfocado más, pues eso, la parte de YouTube, de vídeo, etcétera, ¿no? Y me lo pidió un amigo porque tiene una empresa relacionada con el mundo del ciclismo también, etcétera. Me dice, Pachi, a ver si me puedes analizar un poco a este tío porque quiero saber qué tiene para poder patrocinarle, meter dinero. Digo, vale.
Entonces empecé a estudiarle, por todas las plataformas, suscriptores, hasta dónde pueden llegar, etc. Y claro, me di cuenta de que en iVoox tenía muy buenas cifras, pero el tío no respondía ni un solo comentario de las decenas y decenas de comentarios que estaban dejando en iVoox. Y es un error muy grave, porque cuando eres un podcast de ciclismo, que puede haber mucha gente, por supuesto, que es aficionada al ciclismo, pero si tienes en iVoox, que yo las cifras que veía eran en torno a las 400, 500, 600 escuchas, en torno a unos 12 comentarios, 8 comentarios, pues son cifras nada desdeñables para una plataforma como iVoox y una plataforma que es solamente de audio. Así que, por suerte, yo se lo dije, digo, oye, Santi, habla con este tío, porque yo creo que está bien, tiene buenos datos, a ti para tu empresa creo que te puede venir guay, pero ya déjale caer que en iVoox tiene un montón de comentarios que podría responder, porque, no sé, y darle un poquito de cariño en tu comunidad. Oye, hablas de YouTube, hablas de plataformas nativas, digamos, de audio, y hablas mucho de Estados Unidos, que al final en la parte de comunicación siempre ha marcado el paso, en la parte de podcasting entiendo que también, pero te voy a hacer una pregunta así a bola pluma, que seguro dices, me pones en un brete. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Dónde ves todo el podcast? ¿En 2, 3, 5 años? No sé, en España. Sí, España. Yo tengo mucho miedo a lo próximo que vendrá y que no dudo, ya hace bastante tiempo que vengo observando que no va a tardar mucho en llegar, que es el podcast político. Y el podcast político va a hacer mucho daño, porque hasta ahora todos los partidos políticos tiran mucho de los medios de comunicación, saben que son grandes difusores de su mensaje, etcétera, pero ya también se están enfrentando a demasiadas críticas. Ellos conocen y tienen a periodistas que sí, periodistas que no, que tienen mucha investigación, y sin embargo el público en general de la calle se está desligando mucho de la política. Algunos sí, otros no. Y los que no se desligan son muy populistas. ¿Qué ocurre? Que el podcast, como ya viene sucediendo en Estados Unidos desde hace varios años, los podcasts de política son grandes influenciadores de pensamiento de las corrientes para la votación. Yo no sé qué día es hoy, estamos en noviembre, pero ya veremos. Se emite en diciembre, pero estamos en noviembre. Estáis en noviembre cada año, pero que en los próximos meses, años, si en algún momento alguien dice y lo empieza a ver, que pues aquí estará grabado. Yo sé que van a aparecer los podcasts que son de opinión política y que no van a estar dirigidos, pues el podcast del Partido Popular, porque ya a mí hace ya mucho tiempo me pidieron el presupuesto y fue como, pero... O sea, yo te lo hago, pero tienes que pagar. Y eso va a tener, entiendo, repercusión en los medios de comunicación. Claro, y al final los medios de comunicación, si la gente ve que en el podcast ahora tiene una cierta libertad para poder contar cosas y encontrar sus puntos para escuchar muchas cosas, y el podcast de repente empieza a convertirse en un jaleo, nos va a perjudicar. Y luego creo que va a haber otra tendencia que sí que considero que va a seguir evolucionando, que es la irrupción del sector editorial para aprovecharse de los contenidos que ya tienen creados, porque una corriente que ya está clara es que el podcast se está convirtiendo para las productoras de televisión y productoras de cine en la gaseosa para hacer las prácticas de sus programas a futuro. Es decir, el podcast es económico. Entre hacer una película o hacer una ficción sonora para un podcast hay una diferencia abismal a nivel de presupuesto. Si lo haces en el podcast y funciona, encima luego vas a tener la posibilidad de que va a haber mucha gente que te va a ir a visionarla al cine o a la televisión, etc. Y ya lo están haciendo las pruebas con gaseosa del podcast de las ficciones sonoras que se van a convertir en series de televisión o películas de cine. Y las editoriales, yo también las veo ya un poco como posicionarse, preguntar, buscar, porque tienen muchos libros. Y esos libros perfectamente pueden ser adaptados a de una manera sonora, porque las editoriales, cuando tú firmas con una editorial, ellos, en algunos, no todas, pero muchos de los contratos, te aparecen las posibles adaptaciones a otro tipo de obras audiovisuales. ¿Qué ocurre? Que la editorial a ti te pagó como autor X dinero, pero tienes derecho un 8 o 10%.
tiene el derecho de coger y decir, pues ahora de hacer un podcast que va a ser una adaptación teatralizada y una ficción sonora. Pero es que si de ahí sigue escalando y eso tiene éxito y se convierte en una serie de televisión, la editorial se hace riquísima. Riquísima. Por lo tanto, las adaptaciones de obra literaria las vamos a empezar a ver. La parte de partidos políticos lo vamos a ver, y lo de la gaseosa de las productoras de cine y televisión ya la estamos viendo. Oye, me ponen las preguntas a Google, ya te lo agradezco. Además, Iván Pachi tiene un libro a la venta que se llama Objetivo Podcast, y bueno, te tenía que preguntar por él. Pues no he venido con la camiseta, como ya lo ahora, mucho menos, pero es un libro que es bastante útil para aquellos que quieren dar el salto. Bueno, cuéntanos, sí, resumidamente, en 2 frases, ¿qué es lo que destacas en ese libro? ¿Qué es lo que puede encontrar cualquiera que lo vaya a buscar a la librería? Yo creo que lo que en el prólogo decía Gorka Zumeta, en el prólogo el profesor de universidad también y uno de los mayores ¿Autor del Escrito Diario, por ejemplo? Sí. Sí. Gorka es el que escribió el prólogo, y creo que lo resumía muy bien en el... Es lo que te contaría un amigo. Es lo que te contaría un amigo. Es decir, un amigo que sabe sobre algo es lo que te contaría. Pues eso es algo de agradecer más en un mundo... Claro. Como el nuestro de la comunicación, del marketing digital, donde hay tanto uno. No, yo yo le escribí el libro en 20 días. En 20 días. Que fue justo en medio de la pandemia. En el encierro del confinamiento, pues yo no me apetece. Bueno, hacía algún bizcocho también. Pero realmente digo, me hice como una lista de 25 posibles temas y para mí era un reto. Digo, yo puedo hablar de... O sea, esto me gusta mucho y conozco ya mucho. Y además me va a permitir aprender más. Y yo me apunté a 25 temas y digo, ¿cuánto puedo escribir de cada uno de estos temas? Porque yo también escribía el blog, la newsletter, y me puse a escribir, como la Reina Gustavo en el meme ese que hay por ahí, y así salió el libro. Luego era que pasa que lo revisas 1000 veces y tal, no sé qué, pero así fue, pero escribiéndolo como si se lo escribiera a alguien que yo no conozco, pero que me pongo en su lugar, porque ya ha pasado por ahí. Entonces, es un amigo o un familiar o alguien que te quiere explicar algo de una manera súper natural y súper cercana para que lo puedas comprender y luego ya si quieres, por supuesto, perfeccionar, enriquecer o liarte la mente a la cabeza, que lo hagas, pero ya tienes una base de conocimiento. Y un libro hecho con inteligencia natural. Sí. Y bueno... No es que sea muy grande la inteligencia mía, pero por lo que se hace lo que se puede. Bueno, menos modestia. Vamos a ir acabando. Y ya que engarzamos con esto de la inteligencia artificial, que también tiene, digamos, algunos hitos positivos para el trabajo del podcaster. En aquel momento a lo mejor habías buscado, dame 25 posibles asuntos para tratar. Pues sí, hoy casi todo el mundo lo haría así. Claro, pues seguro, sí. Por eso, hay herramientas ya con las que se puede limpiar este podcast, por ejemplo, que vamos a difundir. Hay herramientas para posicionar, hay bastantes herramientas bastante útiles. Hay mecanismos para hacer un guión. No sé si tú lo ves como mucha gente como una oportunidad o como también mucha gente que lo ve como una amenaza. Al final, ¿qué es para un podcaster la inteligencia artificial? Es enriquecimiento y yo no lo veo como una amenaza, sinceramente, ni siquiera como locutor. Para mis trabajos de locutor, compañeros de locución sí que están preocupadísimos y es completamente normal, les entiendo, que la inteligencia artificial está cubriendo nuestros puestos, pero también la culpa es completamente nuestra porque los locutores y las locutoras, por lo menos llevamos 6-7 años haciendo voces robóticas. Es decir, nos obligaban y nos pedían que hiciéramos unas voces casi completamente robóticas, neutras, que no tuviéramos sentimientos, que no pusiéramos énfasis a la hora de contar las cosas, porque era así mejor, etc. Y yo cuando escucho un audiolibro, en la mayoría de las ocasiones para mí son infumables, porque es una voz bla, bla, bla. No hay alma. Siendo una voz humana no hay alma. Claro, eso es súper fácil de sustituir por una máquina, porque si no tienes alma tú, pues ya lo va a hacer una máquina que tampoco tiene alma, pero no cobra.
Y las herramientas de inteligencia artificial, que a mí me apasiona y me flipa la inteligencia artificial, no todas son buenas, como es lógico, para ir mejorando. Unas se crean para aprender, pero que realmente están alimentando a otra más grande. Y desde luego a los podcasters nos están viniendo muy bien para poder aligerar o agilizar, mejor dicho, algunos procesos. Yo uso la inteligencia artificial, por ejemplo, con temas que tienen relación con la música, también con la búsqueda de información, pero tampoco luego me toca mirar mucho, contrastar, porque me meto unos gazapos y unas cosas súper extrañas. Y al principio, hace quizás 2 años, por ahí, cuando empezamos a recibir información de herramientas de IA, pues las imágenes. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas 6 meses usando esas imágenes, todas son iguales, es prácticamente el mismo diseño, dices, ya me cansa. Y luego con las herramientas de audio, joder, ahí sí que yo he utilizado y utilizo alguna que en mi caso es que me reconoce por completo mi voz y me quita aquellas mosquitas que suelen ser de saliva, etcétera, y me las reconoce y me las quita perfectamente. Pero no suelo utilizar la IA, por ejemplo, para limpiar audios, sonidos, porque al final te quita matices y claro, como para mí es importante el seguir trabajando y que mi voz tenga esa alma, intento, yo por ejemplo cuando medito, evito tocar mi voz. O sea, me gusta tener trabajada mi voz de antemano y luego la haría que me permita quitar las imperfecciones que pueda tener la voz un día que estás malo o cualquier cosa de esas. Y también es verdad que yo la tengo clonada, mi voz, para lo mismo, porque me pongo malo y hay veces que tienes muchas cosas que grabar y la garganta no está exactamente igual, etcétera, y te piden trabajos. Pues es verdad que con la programación de la IA yo he hecho, avisándoles al cliente, pero 2 publicidades porque estaba malo. Literal, entonces le he dicho, mira, de momento para que podáis lanzar el concurso, aquí la tienes, cuando me ponga vuelvo te la vuelvo a grabar. Y los 2 me han dicho, si no me lo dices, no me doy cuenta. Y digo, bueno, no me digas eso porque algo sí que hay. Muy bien. Iván, oye, que encantado de haber compartido estos minutos. Al final hemos estado casi 3/4 de hora hablando. Podríamos, como siempre digo, Sí. haber estado muchísimo tiempo más, pero ya habrá otra oportunidad. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Chema. Compromiso Iberaval. Pilar Rodríguez es la presidenta de la cooperativa salmantina Por 7, que ha liderado desde 2006 una iniciativa que fusiona la economía social con la economía circular. Recientemente, Por 7 ha sido distinguida como la mejor empresa cooperativa en los premios de cooperativismo y economía social que entrega la Junta de Castilla y León, con una plantilla donde más del 80% de las personas cuentan con algún tipo de discapacidad y también con un 80% de mujeres. La cooperativa se dedica a la gestión de residuos textiles y aceites usados en Salamanca, promoviendo la sostenibilidad y la inclusión laboral. Vamos a hablar con ella para profundizar un poco en su labor, también en su visión, pero lo primero, como es obvio, es presentarla. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, días. muchas gracias por prestarte a participar en este podcast, en Compromiso Iberaval, en el que siempre intentamos que haya un poco visión de diversidad dentro de la empresa en todos los ámbitos, tanto en la composición de las compañías como su funcionamiento y luego todas esas cuestiones que muchas veces parecen un poco que son teoría, pero hay que bajar a la práctica, como el liderazgo, por la integración, el cooperativismo, que es algo de lo que vamos a hablar aquí. Entonces, si te parece, por romper un poco el hielo, cuéntanos cómo surgió Por 7 y todo ese recorrido que ha habido. Te pido que brevemente, porque si no podemos estar aquí todo el día, pero todo ese recorrido que ha habido hasta llegar a esa consecución de los premios ese premio que habéis obtenido hace apenas unos días. Bueno, pues comenzamos nuestra andadura en el 2006, como antes comentabas tú, y fue con un objetivo. El objetivo que teníamos era crear empleo para personas con discapacidad. Entonces, con ese objetivo, lo que empezamos a hacer era buscar una actividad que generara los recursos necesarios como para mantener la cooperativa y el Centro Especial de Empleo. Y en la búsqueda de todo eso, pues lo primero que encontramos fue el reciclado de aceite vegetal usado. Fueron los comienzos
muy difíciles y complicados porque tampoco nosotros sabíamos nada de este área, ¿no? Pero bueno, estuvimos investigando, contactamos con diferentes personas que ya estaban en esto y también nos ayudaron bastante en aquel momento algunas de las empresas que después hacían biodiesel. Actualmente no existe, pero en aquel momento fue muy importante todo lo que nos enseñaron. A partir de ahí, una vez que pusimos en marcha y que ya funcionaba el tema de la recogida, en principio en la hostelería, en el sector Horeca, y después la empresa de la que te digo que funcionaba entonces, que hacían biodiesel en Cataluña, también puso en marcha la idea de la recogida de domicilio y vino a presentarnos el sistema que habían creado. Entonces, bueno, pues nosotros lo presentamos en el Ayuntamiento de Salamanca, en distintos lugares. Y a partir de ahí, la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, no sé cómo se enteró de nuestro proyecto y de que con un pequeño proyecto habíamos puesto aquí en alguno de los pueblos de Salamanca, en concreto en Carvajosa de la Sagrada, en el campus de la universidad, que fueron los primeros que se pusieron a nivel nacional. Todavía eso no se conocía, lo de la recogida a domicilio. Y entonces el director general de aquel momento pues se puso en contacto con nosotros y nos llamó para que le explicáramos de qué trataba esto. Se lo contamos y la verdad que este hombre entendió perfectamente el proyecto medioambiental y también el social. Y seguida dijo que le interesaba muchísimo y lo que hizo fue subvencionar a ayuntamientos, no recuerdo con qué número de ayuntamientos grandes eran, yo creo que las capitales de provincia, pues le subvencionó el que se pusieran contenedores en la vía pública. Fue muy importante para nosotros este comienzo. Entonces, a partir de ahí empezamos a recoger también en distintos ayuntamientos. Posteriormente, la Diputación de Salamanca también, ya a través de los contratos reservados, recogemos aceite en toda la provincia de Salamanca. Y una vez que teníamos en marcha el tema del aceite, que ya estaba más o menos consolidado, nos parecía importante seguir avanzando en el área de residuos y sobre todo también diversificar el área, ¿no? Y entonces iniciamos la recogida de ropa, textil y calzado. También a través de entonces convenios con los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Salamanca enseguida también lo puso en marcha y otros ayuntamientos también de municipios grandes. Entonces, a partir de ahí, una vez que también el área de ropa y textil funcionaba, lo que hicimos fue crear el área de recogida y preparación, la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Más compleja, pero bueno, pues esa también otra de los temas que trabajamos. Entonces, bueno, pues ese es un poco el cómo hemos ido trabajando. Lógicamente, a medida que iba creciendo la empresa y podíamos crear nuevos puestos de trabajo, que en definitiva ese es nuestro objetivo. Por eso siempre decimos que todo lo que sea seguir avanzando en creación de nuevas ideas, pues es bueno porque se supone que supone la contratación de más personas con discapacidad. Pilar, coincidíamos hace unas semanas en la primera jornada sobre economía circular, que es precisamente por lo que te tengo aquí, vamos, básicamente. Y en esa jornada tú hablabas, dentro de esos diferentes ámbitos de trabajo, podríamos decir, que tenéis vosotros, de que hay dificultades en uno en concreto, que es el textil. Cuéntanos por qué, para que la gente también sea consciente de esto. Sí, muy importante. El residuo textil es un residuo que hasta ahora no había ninguna obligación por parte de las administraciones públicas de recogerlo. A partir ahora del 1 de enero del 25 es obligatorio por ley recogerlo. ¿Qué pasa con el residuo textil? Primero que se genera mucho y cada vez más. Nosotros cada año recogemos más residuo textil. Otro problema, que no todo está en buenas condiciones para poderlo volver a utilizar. La mayor parte de ese residuo no se puede volver a reutilizar, con lo cual hay que buscar nuevas líneas de trabajo, que desde luego ahí empieza ya lo que decías, ahí está de lleno la economía circular.
Se trata de que con el textil y con el calzado se busquen nuevas áreas de fabricación, de qué manera trabajamos el poder conseguir un subproducto. Todo esto está en sus inicios. Claro que hay prototipos, que hay pequeñas investigaciones, pero falta todavía mucho recorrido para ello. Nosotros estamos muy interesados en Por7 en este área y tenemos contacto con una empresa importante con la que llevamos trabajando muchos años en Bulgaria, que ya ha hecho varias investigaciones, pero todavía estamos en ese camino. Todavía no hay nada definitivo y realmente es un tema importante para lo que es el medio ambiente, porque un 60 y tantos % no tiene solución en el tema de hoy por hoy para que se pueda volver a utilizar en el tema del textil y del calzado. Pilar, precisamente por ahí va a ir mi siguiente pregunta, por cómo ha evolucionado el trabajo de Por7, es decir, lleváis casi 2 décadas trabajando, no sé si el grado de aprovechamiento de los recursos ha avanzado mucho en estas 2 décadas, porque vosotros sois testigos directos, digamos, de eso, y también aceite hablábamos, ¿no? O residuos eléctricos, ¿de eso se puede volver a aprovechar mucho más cuando se ha tratado, digamos? Sí, en concreto el aceite, prácticamente todo el aceite que recogemos, una vez que se prepara y se limpia, se aprovecha todo para la fabricación de biodiesel o componentes, o sea, de distintos productos. Ese sí que ya es economía circular, pero eso desde que comenzamos. Nosotros, ¿en qué hemos avanzado mucho? Pues en los procesos y lo que es mecanizar todo lo posible, todo el sistema. Por ejemplo, lo que recogemos en la calle es con botellas, la gente lo echa en botellas de plástico y entonces ahí todo el proceso que hemos ido haciendo antes era manual, ahora ya está mecanizado, tenemos una cinta que separa el aceite del plástico. Bueno, también supone mejorar los procesos y también las condiciones de trabajo de los compañeros, que eso es para nosotros muy importante. En cuanto al textil, hacemos todo lo posible para preparar para la reutilización. Todo lo que se puede recuperar, hacemos el proceso de selección y ese es un proceso de ropa que va destinada a las tiendas de segunda mano. Y el resto va a plantas, hasta ahora nosotros va a plantas más grandes donde separan mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen más volumen. Y entonces hay para trapo de limpieza y distintos mercados también según las calidades de la ropa. Pero seguimos teniendo el reto, todo el sector del reciclaje textil, de la economía circular en aquello que no se puede volver a reutilizar. Y lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos pasa por la descomposición de cada aparato y por recuperar cada pieza, diríamos. Nosotros, por ejemplo, en el tema de frigoríficos es el que no tratamos por el tema de los gases, pero el resto tenemos autorización para todo, también para los ordenadores, lavadoras y distintos equipos. Es muy laborioso, muy riguroso, sobre todo en tema de la documentación. Pilar, estamos hablando de Salamanca capital, son 140.000 habitantes más o menos, un poquito más. O la provincia de Salamanca, que son 320.000, también un poquito más, habitantes. Un poco porque la gente que nos está escuchando desde cualquier provincia de España, incluso este podcast hay gente en México que lo escucha. Cuéntanos cuánto se puede recoger en una ciudad como Salamanca de los diferentes residuos, si lo tienes cuantificado. Sí, mira, en concreto de ropa, nosotros este año en Salamanca y muy poquitos pueblos del Alfoz vamos a llegar a recoger casi 1.000.000 de kilos, ¿vale? Está muy bien. Vamos a dejarlo, si quieres, para que sea muy exacto, en unos 800.000, ¿no? Cada año, ya digo, más. En el aceite estamos más o menos por esos números. Quizá un poquitín menos, unos 750, pero más o menos. En el tema de RAES, ahora mismo no te puedo decir, porque hemos bajado nosotros mucho el trabajo con RAES, porque hay un problema y es que nos llegan la mayoría de ellos vandalizados. Quiere decir que ya no tienen piezas, que ya no tienen motores, con lo cual se crea un problema importante que son los plásticos. Plásticos además que son en general peligrosos. Hemos hablado al principio de un premio que entrega una administración pública, que en este caso es la Junta de Castilla y León. Hablabas de trabajo con ayuntamiento, con Diputación de Salamanca. Yo no sé si aquí en Castilla y León
en general en España. No sé si hay conciencia real o se ha ido adaptando en los últimos años, que creo que sí, pero quiero que lo digas tú, que eres protagonista de primera mano en este ámbito, de la importancia de esta economía circular. Estamos viendo, bueno, el que no lo quiera ver, a lo mejor no mira mucho, que realmente el cambio climático está aquí. Entonces, la economía circular no deja de ser también una solución más, pero realmente sí ves esos pasos que se han dado o todavía queda muchísimo por hacer, o muy poco o mucho. ¿Cómo lo ves tú, Pilar? A ver, yo creo que se ha avanzado mucho, pero creo que también queda mucho. Mm. O sea, nosotros, en datos, por ejemplo, que te puedo decir, del aceite se estima que se pueden recoger como 16 litros por persona y año, y nosotros no llegamos a 2 litros por persona y año. Quiero decir que todavía se van muchos o al contenedor de orgánica, o peor todavía, en la red de alcantarillado, ¿vale? Que supone un problema además también, además de por la red, cuando llegan las depuradoras. Los costes que supone, que al final los pagamos todos los contribuyentes, ¿vale? Todos los ciudadanos. Entonces, en el textil pasa lo mismo. En el textil también se estima que generamos, según hay distintas estimaciones, pero una media de 21 kilos de ropa por persona y año, y nosotros creo que ahí estamos un poquito más alto, pero en 2 y poco. Con lo cual, igual, a la basura orgánica se va todavía mucha ropa y mucho textil. Con lo cual nos queda, hay mucho camino hecho, pero queda todavía. Creo que es muy importante cuando las administraciones públicas facilitan el reciclaje y cuando también se difunde, porque hay una cosa importante. Mira, a veces salen noticias como que no, si no pasa nada, no, si luego todo se junta, nosotros lo tiramos al contenedor separado, pero luego lo juntan. No es cierto. O sea, no es cierto. Hay que decir, yo creo que por eso nos falta mucha información y estaría muy bien que diéramos mucha más de los gestores de residuos, porque nosotros, todo lo que entra en nuestra nave y todo lo que sale está pesado y además rigurosamente hay que presentar estos datos. Yo pongo un ejemplo. Cualquier camión que sale de nuestra nave con ropa o con aceite, matrículas de camiones, nombre del conductor, kilos de peso vacío, peso lleno, o sea, y todos esos datos, es muy importante. Todo eso garantiza la trazabilidad y eso en los residuos es clave. De dónde sale y dónde termina. Muy importante. Cuando a veces decimos de dónde han acabado algunos residuos en otros países, sobre todo en países pobres, precisamente para eso está la trazabilidad. Para que no salga nada que no tiene que salir. Entonces, toda la información que demos es poca, pero de datos. Que la gente sepa que eso que echó en el contenedor de ropa no va después a un todo de orgánica. No. Nosotros tenemos rutas establecidas todas las semanas, donde toda la ropa que se trae, también el aceite, está pesado y está registrado. El aceite, nosotros en la hostelería, en el sector todo Horeca, restaurantes, hospitales, entregamos, siempre que se recoge el aceite, un albarán con todos nuestros datos, con los kilos que se recoge, con la fecha y con quién lo recoge. Por supuesto, con logotipo nuestro y demás. Entonces, es muy importante, de esto que me preguntas, el dar información exhaustiva, porque si no se crea una idea de que da lo mismo donde se echen los residuos. No da lo mismo. Si a veces se han hecho cosas que no son correctas y que no son buenas prácticas, normalmente eso se detecta y existen unas multas que hay que pagar. Entonces, es importante que esos bulos contrastemos esa información porque no son ciertos. No sabes cómo te agradezco estas palabras, Pilar, porque es cierto, en el ámbito de las basuras, por ejemplo, hay una cantidad de leyendas urbanas, por llamarlo de alguna manera, nunca mejor dicho, ¿no? Pero es cierto, o sea, tenemos que tener la conciencia de que lo que hacemos nosotros también tiene efecto en todos los demás, y cuando existen esas ideas preconcebidas, que es que lo he escuchado, perdona, es que infórmate bien porque realmente tiene su relevancia. Vamos a hablar, si te parece, Pilar, de esa parte del empleo que comentábamos antes, la importancia que es también a la presencia de personas con discapacidad, también al colectivo femenino. Cuéntanos un poco si ha sido
desde el inicio así o habéis ido apostando, adaptándoos a este planteamiento? A ver, nosotros desde el principio el objetivo nuestro era crear empleo en el colectivo de personas con discapacidad. Empezamos, lógicamente, un grupo muy pequeño, éramos 4 personas, y a medida que el proyecto y la actividad iba generando los ingresos necesarios para mantener los puestos de trabajo, hemos ido implementando el grupo. Actualmente creo que somos 25 personas y siempre abiertos siempre abiertos a que la sostenibilidad de los puestos de trabajo sea posible. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, pero no tenemos ánimo de pérdida. Es decir, tenemos que generar los ingresos necesarios para mantener la actividad y lo que supone todo eso. Entonces, para nosotros ese es el objetivo prioritario, crear empleo en el colectivo de personas con discapacidad. Te iba a decir que es muy parecida a la función que tiene también Iberaval, que es una entidad sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdidas. Y ya que estamos, cuéntanos, si ya habéis trabajado con Iberaval, que por eso también estás aquí en algún momento. Sí, Cuéntanos. sí, hemos trabajado con Iberaval, pero ahora, exactamente, pero sí, además creo que en 2 ocasiones, y bien, tengo que decir que estupendamente. Bueno, menos mal, menos mal. Sí. Sí, además nosotros lo mismo, siempre abiertos a si tenemos otras oportunidades de seguir avanzando, por supuesto que contamos con los recursos que planteáis, ¿no? Pero sí, y creo que así fue para la compra no lo recuerdo bien, pero creo que ha sido del último camioneta o de las furgonetas que compramos, si no lo recuerdo. Furgonetas, Bueno, creo que fueron una furgoneta. creo que sí. Oye, hablando de eso precisamente, de proyectos a futuro, ¿tenéis alguna meta que se pueda contar por aquí? O bueno, digamos que con el trabajo que tenemos ya es suficiente, ¿o hay planteamientos de futuro? Sí tenemos planteamientos de futuro, otra cosa es que sean posibles, pero tenemos una propuesta además y muy interesante de estos compañeros de Bulgaria que tienen una empresa impresionante, tienen 400 trabajadores en el tema de la selección de ropa. Lo hemos visitado, ellos a nosotros también, llevamos trabajando con ellos creo desde el 2011 y la propuesta que nos hacen es de que nos unamos un poco a las propuestas de hacer algo similar aquí. No es fácil, lleva tiempo. Ellos también tienen un recorrido con el tema del reciclaje de lo que no sirve y eso a nosotros nos interesa mucho, pero bueno, también son temas que hay que tratar con tiempo, viendo también las posibilidades y también viendo los recursos económicos, pero claro que siempre tenemos proyectos. Este nos parece importantísimo, pero queremos hablar muchas veces de muchas cosas, como el reciclado de colchones, que recuerdo que hicimos todo un estudio, que además nos pusimos en contacto con empresas europeas que están trabajando el tema. Ahí está. También tiene que ver mucho con la implicación de las administraciones públicas, porque bueno, es un servicio que damos y que supone un coste, lógicamente. Pilar, hablabas de la importancia de... Ya vamos encarando el tramo final de la entrevista, o sea, no te quiero robar mucho más tiempo, pero si hablabas antes de la parte de implicación de las administraciones para trasladar el mensaje, ese mensaje, digamos, de más credibilidad y demás. Yo te quería preguntar, igual que se apoya, por ejemplo, con ese premio que os han dado o con otras cuestiones de funcionamiento, no sé si en alguna cosa os ha podido entorpecer la administración, quiero decir, la parte legal, no sé. ¿Hay algún tipo de cosa que se pueda decir la administración? Mira, si hicierais esto de esta otra manera, pues nos sería mejor a todos. Mira, nosotros no tenemos queja, porque tanto el Ayuntamiento de Salamanca, que además ha sido de los pioneros en todo el tema de la contratación pública reservada, muy importante, de los primeros que hizo todo un protocolo que ya firmamos hace unos años. Y también cuando les presentamos el tema de poner los contenedores de aceite, los contenedores de ropa, absolutamente ningún problema. Y hay una colaboración estrecha, ¿no? Y lo mismo nos pasa con Diputación. De hecho, Diputación también está planteándose el tema textil. Y en la Junta de Castilla y León, nosotros nunca nos olvidamos de este hombre, de José Antonio, este director general, que tuvo enseguida la visión de lo importante que era. Él siempre decía que no solo que era lo que planteábamos, pero también
¿quiénes éramos? Él nos decía que la economía social era algo que podía aportar muchísimo en la sociedad nuestra. Y en el ámbito que él decía de los residuos, decía que era una idea brillante. Entonces, quizá podemos avanzar, siempre se puede, en lo que decíamos de difusión, en mejorar todo lo que podamos, los sistemas de recogida, pero desde luego nosotros tenemos una colaboración estrecha con las administraciones públicas. Y con esa experiencia en los años, el trabajo diario que hablábamos al principio fuera de micrófonos, que siempre es mucho, ¿no? Esa experiencia, para quienes estén empezando, quienes estén planteando, hay muchos jóvenes que tienen muchas ideas, y muchos de los jóvenes quizá no como nosotros, que teníamos otra visión del mundo, yo creo, diferente, pero hay muchos que se plantean abordar proyectos de economía circular o economía social. ¿Qué consejos le podemos dar, Pilar, para que lo encaren con un poco más de terreno ya andado por parte de otros? Yo creo que es muy importante, primero, las ideas claras de lo que se puede hacer, es decir, qué quiero hacer y qué se está haciendo. O sea, investigar cómo está en la idea que tengamos el mercado, ¿no? Importantísimo tener claro los temas económicos. Para nosotros eso fue un acierto. No meternos en cosas con las que no podíamos. Nosotros hemos ido ampliando en la medida en que asentábamos una primera actividad. Yo creo que eso es muy importante. Y si hay subvenciones, sí, está muy bien, pero las subvenciones son pasajeras o llegan hasta donde llegan. Tú tienes que ver que la actividad empresarial puede funcionar. Muy importante. Y luego otra es la colaboración, el trabajo en red. Por 7 cree mucho en eso. Cuando empezamos fue muy importante y sigue siendo muy importante. Pertenecemos a todas las redes que tienen que ver con nosotros, con el sector del residuos. Estamos en la red de AERES, empresas de economía social que gestionan residuos, y después en todas las redes de la economía social y de la economía circular ahora, porque como bien decías, es algo que ahora se está tomando muy en serio y nosotros participamos en un montón de foros, siempre abiertos también a participar, porque creo que de esto que me dices, la experiencia de los demás es muy importante y nosotros siempre hemos encontrado con gente dispuesta a compartir eso que sabe. Entonces yo a eso animo mucho, al trabajo en red. Pues está claro que de esto tú sabes mucho, Pilar, o sea que te agradecemos muchísimo tu tiempo, súper interesante la entrevista, creo que has dado muchas pinceladas muy útiles, y para la gente que se esté planteando proyectos de este tipo, que hay multitud de variables por las que trabajar, creo que les será muy útil, o sea que muchísimas gracias y nos veremos en el camino, seguramente. Sí, y a vosotros, porque para nosotros es importante, como decimos siempre, todo lo que se pueda difundir. Entonces, de verdad que te lo agradezco un montón. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, José María. Vale, hasta luego. Adiós. Y adiós. Compromiso Iberaval. Podríamos tirar de aquella frase de Bugs Bunny, esto es todo, porque hasta aquí ha llegado hoy Compromiso Iberaval. Antes de despedirnos, nos quedamos con 2 ideas potentes de cada uno de nuestros invitados. De Iván Pachi, el podcast no es solo un canal, es una experiencia que conecta directamente con la confianza de tu audiencia. Y además, no olvidemos su consejo estrella: lánzate, empieza con lo que tengas y deja que la creatividad haga el resto. De Pilar Rodríguez, 2 ideas. La economía circular no es el futuro, es el presente. Y cada kilo que reciclamos no solo cuida el medio ambiente, también puede generar empleo inclusivo. Si estas reflexiones te han hecho pensar, imagina lo que viene en los próximos episodios. Así que suscríbete, síguenos y comparte el podcast Compromiso Iberaval, porque en este contenido hablamos de ideas que transforman y queremos que tú formes parte de ellas. Nos escuchamos muy pronto. Felices fiestas y hablamos en 2025. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.